Esta historia no me sucedió a mí, le sucedió a un amigo. Él siempre nos contaba esas historias a mis hermanos y a mí, pues dice que fue muy polémica y famosa en sus tiempos, y fue real. Mi abuelo se dedicó toda su vida a ser camionero en Estados Unidos. Aunque somos mexicanos, ese trabajo era algo que le encantaba y casi siempre se la pasaba de viaje. También tenía muchos amigos y colegas. Esta historia comienza cuando uno de esos amigos salió a la carretera estatal 9 de Nuevo México. En su camión esa tarde, mi abuelo también estaba haciendo un viaje en su camión, pero en California. A ellos les gustaba mucho hablar por radio mientras iban viajando en sus camiones. Era algo muy normal hacerlo. Los mantenía entretenidos y se sentían acompañados durante el viaje. Mi abuelo iba con otro compañero que siempre iba de copiloto. Pero aquel amigo de Nuevo México iba completamente solo. Dice que venían hablando por radio y bromeando. Ya iban a dar eso de las 8 de la noche y estaba casi todo oscuro, cuando de pronto el señor le dijo por la radio que se veía algo extraño a lo lejos, muy al fondo, allá en el monte. Mi abuelo le preguntó a qué se refería y le dijo que se veían unas luces de colores en el cielo, que cada vez se acercaban más, pero no podía definir bien qué era. Mi abuelo y su copiloto le dijeron bromeando que ya habían llegado los ovnis por él, y el señor también se rió. Pero después hubo silencio del otro lado. Mi abuelo le preguntó que si seguía allí y que si estaba bien. El hombre empezó a decir muchas cosas, pero no se le podía escuchar nada, pues empezó a haber mucha interferencia. La voz de su amigo se cortaba, gracias a las fallas de la radio en ese momento, y mi abuelo no podía entender nada. Él intentó seguir comunicándose con él, pero lo único que pudo escuchar del otro lado fue una serie de gritos desgarradores pidiendo ayuda. Después de eso, se perdió toda comunicación con su amigo. Mi abuelita intentó llamarlo de nuevo, pero fue completamente inútil. El señor que venía con mi abuelo de inmediato llamó a la policía y comunicó lo que había sucedido, aunque no supo decir exactamente qué kilómetro era o en qué kilómetro iba exactamente aquel señor. Dice mi abuelo que fueron días los que su amigo estuvo desaparecido. No dejó ningún rastro, ni de él ni de su camión. La policía lo buscó por toda la carretera. También hubo helicópteros buscando, pero todo fue en vano. Su familia perdía cada vez más la esperanza de encontrarlo con vida. Pero una noche la policía recibió una llamada donde una familia que viajaba por esa carretera se había encontrado a la orilla a un hombre que estaba desorientado, tirado en el piso, y que no hablaba. No sabía quién era, pues tampoco tenía identificación, y que se veía muy mal. La policía fue al lugar, y ese hombre era su amigo, el que desapareció en aquellas extrañas circunstancias. La policía lo llevó a la ciudad y llamaron a su familia, pero el hombre no decía ni una sola palabra. Estaba desorientado, no sabía ni quién era él, ni tampoco reconoció a sus familiares. El hombre jamás volvió a hablar. Nunca supieron qué le pasó, ni cómo había desaparecido, mucho menos qué le habían hecho. Aunque bueno, por el estado en el que estaba, debía haber sido algo muy traumático, pues lo dejó sin habla por el resto de su vida. Mi abuelo y muchas otras personas de Nuevo México, donde se hizo público ese caso, pensaban que se trataba de una abducción. Se decía que habían experimentado con él y le habían quitado el habla y la memoria también,
para que no recordara nada de lo que le había pasado. Y todo encajaba. Mas ya que él, antes de desaparecer, vio esas luces en el cielo acercándose hacia él. Esa llamada quedó grabada, pero la policía nunca quiso sacarla a la luz, pues no querían que la gente hiciera especulaciones. Y quién sabe, a lo mejor ellos mismos saben qué fue lo que pasó. Pero así como muchas otras cosas que suceden en el Área 51, no quieren que nos enteremos. El señor ya falleció en el 2011, pero nunca más habló. Tampoco pudo volver a trabajar, pues parece que no tenía conciencia. Vivió con sus hermanos por el resto de su vida. Espero que esta historia les haya gustado. Esta historia me la contó un amigo. Hace unos años perdió su trabajo y un primo que es camionero le contó que para la empresa que trabajaba estaban buscando más camioneros para transportar distintos materiales a diferentes estados en México, pero que el único requisito era tener su propio camión. Ellos ya no tenían disponibles, así que también le dijo que lo podía ayudar a comprar o rentar algún camión económico para poder empezar a trabajar, y que el dinero de su inversión se le iba a regresar con las primeras semanas de viajes. Así que aceptó de inmediato, ya que su amigo vivía muy bien. Le decía que entre más viajes hiciera, más dinero ganaría. Así que esa misma semana consiguió un camión en venta que lo estaban rematando a un precio ridículamente barato. El camión estaba en muy buen estado. Le hizo todas las revisiones y terminó comprándolo con sus ahorros. Fue así que empezó a trabajar como camionero transportista. Todo iba muy bien. Hasta aquella noche. Era apenas su segundo viaje. Me contó que iba por la carretera de Oaxaca en Tehuantepec, que iban a dar las 10 de la noche y que estaba oscurísimo. Pero de pronto escuchó unos golpes que venían de la caja de la parte trasera del tráiler. Bajó su música para poder escuchar mejor, y en efecto eran tan fuertes que se escuchaban hasta donde él estaba sentado. No le encontraba explicación, pues él mismo había verificado el cargamento antes de cerrar la puerta de la caja. Obviamente, no había nadie ahí, así que no se explicaba qué provocaba esos golpes. Buscó un lugar donde pudiera orillarse para revisar. Se bajó del camión y caminó con una linterna hacia la caja, pero ya no se escuchaban esos golpes. Cuando abrió las puertas todo estaba normal, tal y como lo había acomodado. Entró para revisar hasta el fondo y verificar que nadie estuviera ahí, pero no encontró nada. Desconcertado volvió a cerrar las puertas con llave y siguió conduciendo, pues tenía que llegar a tiempo a su destino. No pasaron ni 5 minutos cuando de nuevo se volvieron a escuchar esos fuertes golpes desesperados que venían de la caja. Esta vez no se detuvo, pues él ya había verificado que todo estuviera en orden, así que continuó conduciendo sin parar hasta llegar a su destino, aunque los golpes nunca se detuvieron. Estaba muy estresado. Todo el camino manejó así, y con algo de miedo. Hasta casi provocó un accidente en el camino de regreso a Oaxaca. Fue lo mismo todo el camino llegando a su ciudad. Esto se lo contó a su primo, y él le dijo que
devolviera ese tráiler, pues no podía seguir conduciendo así. Así que fueron al lugar donde lo compraron, y esta vez los atendió una mujer. Le contaron sobre lo sucedido con temor de que no les fuera a creer, porque es algo difícil de explicar. Pero ella, al ver el tráiler, movió su cabeza como diciendo que no, y les preguntó que quién les había vendido ese camión. Ellos le dijeron el nombre de la persona que les había vendido a un costo muy bajo el camión. Ella les pidió disculpas y les comentó que ese camión no estaba a la venta, que el municipio les había pedido de favor que lo dejaran ahí, pues no sabían dónde más ponerlo, pero que en ese tráiler habían fallecido varios migrantes por falta de aire y duraron ahí encerrados durante una semana. El camión estuvo mucho tiempo en manos de la fiscalía, en lo que se declaró el crimen, pero después ya no sabían qué hacer con él. Prácticamente lo dejaron ahí abandonado en el negocio de camiones, pero que no era de nadie, ni estaba a la venta. Él y su primo se quedaron atónitos, escuchando la trágica historia de esas personas, y comprendieron que quienes golpeaban con esa desesperación la caja eran esas pobres almas que seguían pidiendo ayuda. Él no quiso saber más nada de camiones, ni volvió a trabajar en eso. También logró que le regresaran su dinero y buscó otro trabajo. Esta es la historia de Juan Carlos. Se dedicó muchos años a ser transportista. Trabajó en su tráiler desde los 80 y se retiró en el 2005. Todos esos años siendo camionero le dejaron miles de experiencias, algunas más terroríficas que otras, pero esta que me contó fue la más trágica de todas. Comenzó a recordar muy bien aquella noche, allá en el 95. Él venía con su mejor amigo, quien también era su compañero de trabajo. Casi siempre venían juntos en su tráiler, pues siempre los viajes que hacían eran muy largos. A veces duraban días manejando y se ayudaban entre sí para manejar, para que él pudiera dormir y viceversa. Esa noche ya llevaban 2 días de viaje. Llegarían a su destino por la mañana. Venían en la carretera de Guadalajara a Colima, donde serían su destino final. Los dos venían platicando. Él era quien iba manejando el camión. Su amigo le hacía plática para que no se quedara dormido. Eran eso de las 3 de la mañana cuando de pronto vieron a alguien a las orillas de la carretera. Iba caminando en la misma dirección que ellos. Recuerda que su amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a altas horas de la noche caminando en medio de la nada. No podían distinguir si era hombre o mujer porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Así que su amigo le preguntó si debían pararse para ofrecer un aventón. Él respondió que sí, así que comenzó a disminuir la velocidad y poco a poco se fue orillando. Ya estaban a muy poca distancia de lo que creían que era una persona. Cuando pararon justo a su lado, su amigo le preguntó si quería un aventón, pero la persona continuó caminando sin voltear, sin siquiera verlos. Sabían que era una mujer porque su capa, por la parte de enfrente, le salía a su cabello. Aunque no podían verle la cara, al no tener respuestas de aquella mujer, su amigo volvió a insistir, diciéndole si la podían ayudar en algo. Pero de nuevo no tuvieron respuesta, así que su amigo cometió el peor error de su vida, pues al no tener respuesta, ni al conseguir que siquiera los volteara a ver, le dijo: «Friégate pues». En eso aquella mujer giró lentamente su cabeza hacia ellos,
Pero no era una mujer, era un esqueleto, una calavera sin ojos, solo eran huesos sin carne. Su amigo pegó un grito escalofriante mientras ella lo observaba, pues su cabeza estaba completamente dirigida hacia él. Él se quedó en estado de shock como por 10 segundos y cuando razonó, pisó el acelerador y arrancó el camión a toda velocidad. Su amigo seguía gritando aterrado. Él pensaba que también lo estaba, pero que no podía ni siquiera hablar o emitir algún sonido de su boca. Él estaba paralizado por aquello que había visto. Fue lo más espantoso y perturbador que había visto en toda su vida. Por fin amaneció y ellos llegaron a su lugar de destino. Entregaron el cargamento y fueron a un hotel barato a pasar la noche y descansar un poco para reponerse de aquel susto tan grande, pues ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no sabían qué fue esa cosa en medio de la nada. Su amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada, pues no quería preocuparla. Recordó que, al despedirse de ella, le dijo: «Ya quiero que sea mañana y que los días en carretera pasen rápido para regresar por fin a casa, contigo y con el niño». Después de eso se fueron a dormir. En la mañana muy temprano, agarraron la carretera de nuevo. Ahora sí su amigo venía manejando y él venía de copiloto. Todo iba muy bien, hasta que de pronto otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario y provocó el peor choque que sufrió en toda su vida. Su amigo, su compañero de años de trabajo, perdió la vida al instante. A él no le pasó nada, y al conductor del otro camión tampoco. Su amigo fue la única víctima fatal de aquel accidente. Así que empezó a gritar por ayuda, hasta que por fin llegaron los paramédicos y ambulancias, pero ya nada pudieron hacer por él. Hubo algo más que lo perturbó. Se dio cuenta que cuando lo bajaron del camión y le estaban dando la asistencia médica en la ambulancia, estaban en el mismo lugar donde hacía 2 noches se les había aparecido aquel esqueleto. Ahí comprendió que eso que se les había aparecido era la muerte, y que se había llevado a su amigo por faltarle al respeto esa noche. Así que se desmayó y no supo nada hasta que despertó y ya se encontraba en su ciudad. Tampoco supo cómo llegó allí y tardó muchos años en superar aquel trágico hecho en donde perdió a su buen amigo. Siguió siendo camionero, pues era algo que lo apasionaba y sinceramente le daba buen dinero, pero siempre respetando todo eso que no es de nuestro mundo. También muchas veces pudo ver almas en pena que después se desvanecían en la nada en la carretera, pero nunca más se detuvo a averiguar si necesitaban ayuda. Solo seguía su camino. Ya se fue como duró 10 años más en ese trabajo. Pero en fin, fue una triste historia.